El Señor es soberano, el Señor tiene el control, hermanos, de todas las cosas. Nosotros no tenemos el control, mas Dios sí tiene, hermanos, el control de todas las cosas. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ir, hermanos, al libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Vamos a ver, hermanos, el verso 12 al 19. Gloria sea al Señor. Cuando usted lo tenga, hermanos, ponemos de pie. Leemos la palabra de Dios, hermanos, tal y como está escrito, en nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Espíritu Santo. Y dice a la palabra, hermanos: al día siguiente salieron de Betania. Perdón, hermano, en el 11, del 11 en adelante. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Oremos a Dios. Señor Jesús, te pedimos por tu palabra, Señor, que va a ser predicada, Señor, esta mañana, mi Dios. Te pido, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, nuestra vida sea transformada, nuestros corazones sean transformados, Señor. Solo es por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la única que puede cambiar. Tu palabra es poder, Señor. Tu palabra empoderada permite, Señor, a este siervo inútil, Señor, poder hablar de las cosas sagradas, Señor, y que mis hermanos puedan ser edificados. Espíritu Santo, ayúdame, dame la iluminación, Señor, para poder hablar tu palabra fielmente, Señor, a la vida de los hermanos. Edifícanos, Señor, cámbianos, Padre, por el poder de tu palabra. Jesús, transforma vidas, mi Dios. Oh Espíritu Santo, haz tu obra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, amados hermanos, en esta ocasión, hermanos, vamos a predicar, hermanos, unos versos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y hermanos, el tema, ¿verdad?, que
lleva esta predicación es, hermano, que el peligro de una vida sin fruto nos lleva a una fe muerta. El peligro de una vida sin frutos, hermanos, nos lleva a una fe muerta. Tal y como lo vimos en la mañana, ¿verdad? El libro de Santiago. El Señor Jesús, hermano, en esta ocasión, ¿verdad? Él también va a enseñar en el Evangelio de Marcos. Y en esta parte, hermanos, ¿verdad? De la Escritura, encontramos, hermanos, una ilustración o un cuadro, hermanos, que es como el Señor Jesús miraba, hermanos, las cosas que estaban pasando. Y muchas veces, hermanos, nosotros vemos las cosas, pero las vemos diferente. Dios ve las cosas, hermano, diferente. La gente lo miraba, hermano, ¿verdad? Como ese Dios, hermano, sanador, ¿verdad? Como ese Dios, hermano, que tenía compasión de los perdidos. Como Dios, hermano, que había venido a sacar de la opresión, ¿verdad? Al oprimido. Y ese Dios, hermano, ¿verdad? Que se glorificaba, y como el Evangelio de Marcos lo registra, hermano, que dice que los demonios huían, hermano, de la presencia del Señor. Vemos, hermano, un despliegue, hermanos, tan sorprendente, hermanos, y hermoso del poder de Dios. Como Él obraba, hermanos, como Él, hermanos, cuando iba en la barca y la tempestad, hermanos, dice que quería ya casi un día esa barca, hermanos, y usted sabe, los discípulos, hermanos, tuvieron temor, ¿verdad? Su fe. Y el Señor, hermanos, se levanta, ¿verdad? Lo despierta de su descanso. Y el Señor, hermanos, le dice, ¿verdad? Al mar y al viento: calla. Calla, hermanos, con qué poder, hermanos. Y dice que vino, hermanos, una gran paz. Y estos hombres, hermanos, se preguntaban: ¿quién es Jesús? Que hasta el mar y el viento, ¿verdad?, le obedecen. Hermanos, y vemos que el Señor obraba, hermanos, y expulsaba, hermanos, demonios. Algo, hermanos, muy sorprendente de lo que el Señor hacía. Pero en esta ocasión, hermanos, vemos al Señor Jesucristo, hermanos, hablando, ¿verdad?, en otro término, y es, hermano, dando una maldición a una higuera. A una higuera, hermano, que si usted ve el texto, dice, hermano, que era una higuera, hermanos, que no tenía fruto. Y usted observa, hermanos, al Señor Jesucristo haciendo un juicio, ¿verdad?, sobre esta higuera, hermanos. Dice, hermano, que solo era hojas, pero no había en ella fruto. Y el mismo texto lo dice, ¿verdad? No era tiempo fruto, pero ¿cómo era, hermanos, que el Señor buscaba algo en ella? Lo vamos a ver, ¿verdad?, más adelante, porque este árbol, hermanos, de la higuera tiene algo en particular, ¿verdad? Y da su fruto, hermanos, en una estación, hermanos, de que el pueblo da una celebración en Israel. Y vemos, hermanos, que el Señor emite un juicio. Vemos también, hermanos, a Jesús que entra al templo, hermanos, y entra, hermanos, de una forma terrible, hermanos, ¿verdad? A poner las cosas en orden, hermanos, a poner orden en el desorden. Vamos, el texto creo que usted lo leyó y usted pudo darse cuenta de qué es lo que estaba pasando, hermanos, en el templo. El Señor, hermano, le tira las cosas a estos grandes comerciantes, hermanos. Algo, hermanos, que la gente, hermanos, no veía, ¿verdad? Es esa parte en el Señor Jesús aplicando, hermanos, su justicia, su disciplina. Y vemos este pasaje, hermanos, cómo contiene unas enseñanzas, hermanos, tan profundas. Muchas veces nosotros, hermanos, leemos, bueno, se secó la higuera, ¿verdad? Y se secó, pero ¿qué significa, hermanos, verdad, la higuera?
qué significa, hermanos, el templo, ¿verdad? Y por eso, hermano, esto contiene enseñanzas profundas para nosotros. Y estamos todos, hermanos, invitados a ver las cosas que pasaban aquí. Y si usted se da cuenta, hermanos, en esta parte de Marcos, ya poco, hermano, faltaba para que el ministerio del Señor Jesús terminara. Ya más adelante, hermanos, ya esa entrada triunfal que Él tuvo a Jerusalén, hermanos, la gente, hermanos, más adelante ya gritaba a todo pulmón: crucifíquenlo. Y en esta parte, hermanos, que vemos, la gente celebraba una festividad judía, y es, hermano, la Pascua, donde dice, hermano, que venían de todos lados. Hermanos, yo también espero, ¿verdad?, que usted comprenda qué es lo que se celebraba en la Pascua. Y vemos, hermano, al Señor Jesús entrando triunfalmente a Jerusalén. Y Marcos, hermanos, añade algo, dice el 11, ¿verdad? Que él miraba, dice, alrededor las cosas. El Señor, hermanos, observaba las cosas, miró las cosas como estaban, hermanos. Pero dice, hermano, que anochecía y se fue a Betania con los 12 hermanos a descansar. Él miró las cosas, él, hermano, se echó un vistazo de las cosas y de lo que pasó en el templo, hermanos, ¿verdad? Y dice que él regresa a Betania. Luego, hermanos, al siguiente día el Señor regresa. Y salieron de Betania, dice, y tuvo hambre. Y dice, hermano, que cuando regresaba vio un árbol, hermanos, de higuera. Y tenía hambre, dice, y el Señor Jesucristo se acercó. ¿Y qué dice en nuestro texto, hermanos? Que no halló nada, hermanos, en ella. Hermano, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo pasa acá, ¿verdad? En este árbol, hermanos, de higuera. Y, hermanos, para que nosotros podamos entender acerca de este árbol de la higuera, este árbol, hermanos, es un árbol común allá en Israel. Como aquí, hermanos, los palos de mango, ¿verdad? Hay una fecha, hermanos, en que los palos ya empiezan, ¿verdad?, a florear. Y hay una fecha, hermano, cuando ya está el mango, ¿verdad? Y se está comercializando. Pues en Israel, hermanos, era común, ¿verdad?, este árbol. Este árbol da su fruto, hermanos, en el tiempo de la Pascua. En Israel. ¿Qué celebraban en el tiempo de la Pascua, hermanos? Celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso se refiere, hermanos, a la Pascua, ¿verdad? Celebraban, hermanos, que el pueblo, hermanos, fue libertado, ¿verdad? Y se fue de aquel antiguo Egipto, ¿verdad?, donde estaban de esclavos. Entonces, hermanos, estas personas, hermanos, ¿verdad?, estaban celebrando esta fiesta, hermanos, el mes de Nisan, que la Biblia menciona. Nehemías lo menciona, hermanos. Dice que él lloraba, hermanos, y le pedía al Señor. Pero esta higuera, hermanos, el Señor se acerca y, hermanos, y estos frutos, hermanos, se recogían, hermanos, entre agosto y octubre. Y la Pascua, hermanos, usted sabe, ¿verdad?, viene siendo entre el mes de abril. Pero ¿qué es, hermanos, lo que da la higuera? Hermanos, en el mes de marzo y abril, este árbol, hermano, da unos brotes que son comestibles. Antes, hermano, que se vaya a formar el higo totalmente, da esos brotes y son ricos, hermanos, son buenos, dicen los comentaristas. Entonces, ellos están acostumbrados a ir, hermanos, y buscar y encontrar. Si la persona
el individuo, hermanos, que va pasando tiene hambre. Y en esta ocasión dice, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando volvió el día siguiente, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de los higos. El tiempo de los higos, hermanos, estaba entre agosto y octubre. Los brotes, hermanos, salen, ¿verdad?, entre marzo y abril. Ya es poquito tiempo, hermanos, ¿verdad?, lo que resta en esos brotes. Entonces daba esos brotes, y eso, hermano, era un indicativo de que ese árbol, hermanos, iba a dar fruto. Pero si no daba los brotes, hermanos, era un indicativo que esa planta, hermanos, o ese árbol sería estéril. Entonces, hermanos, en esa estación, hermanos, de los higos, esta higuera, hermanos, no iba a dar ya en el tiempo, porque no tenía ni siquiera los brotes. Esta higuera, hermano, que menciona el texto, solo dice que estaba llena de ¿qué, hermanos? De hojas, pero sin brotes, sin frutos, hermanos. Hermanos, no tenía nada que ofrecer, pero sí tenía, hermanos, una buena vista. ¿Comprende esa parte, hermanos? Se va, ¿verdad? Y usted dice, hombre, mira, allá está ese palo de mango, mira qué bonito se ve el follaje, ¿verdad? Y ya es tiempo, y usted cuando llega, hermanos, ningún mango. Entonces, este hermano ofrecía buena vista, pero estéril. Y es ahí, hermano, exactamente donde el Señor, hermanos, dará esa enseñanza de esta higuera, hermanos. Y esto, hermano, esta parte, hermano, es bien conocida para el judío. El judío promedio, hermanos, que ha leído, sabe, hermanos, que en el libro de Deuteronomio 8, hermanos, versículo 7, podamos verlo, hermanos. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Entonces, hermanos, ellos sabían, ¿verdad? Conocían este árbol. Tierra de higuera, dice, hermanos. Y era una bendición, hermanos, tener un palo de estos. Luego, hermanos, más adelante vemos, hermanos, en Jeremías 8, Jeremías 8, amados hermanos, verso 13. Y el Señor dice, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerán las hojas, y lo que les he dado pasará de ellos. Dios está hablando, hermanos, de un juicio. De un juicio, hermanos. Luego, hermanos, si vemos Lucas 13, ya, hermanos, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios. Lucas 13, verso 6.
Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tal, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si quiere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, vemos entonces, ¿verdad?, esta higuera, y vemos, hermanos, exactamente, hermanos, que el ministerio del Señor, hermanos, dura, ¿verdad?, un tiempo, 3 años y medio, y dice: vengo a buscar fruto. Los judíos, hermanos, creían estar bien con Dios. Eso representa la higuera al pueblo de Israel. Ellos creían, hermanos, estar bien con Dios. El templo, hermanos, representa su falsa adoración. Ellos, hermanos, creían estar bien con Dios, todos sus rituales, pero sin fruto, como la higuera, hermanos. Pero su corazón, hermanos, lastimosamente, la dureza de su corazón, hermanos, más adelante usted lo va a ver, no les dejó ver a Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo aborrecieron. Dicen, hermanos, que al final de esto, dice que procuraban matarlo. Vea la reacción, hermanos, de estos líderes, de estos hombres, hermanos, que se jactaban, ¿verdad?, que aquí tengo la ley del Señor. Aquí la tengo, ¿verdad? Yo soy santo, ¿verdad? Como aquel hermano, ¿verdad?, cuando llegó el publicano y el fariseo a orar. Y dice, hermanos, ¿verdad?, que uno, hermanos, solo agachaba su rostro, hermanos, reconociendo su pecado, y decía: Señor, sé propicio de mí. Sé propicio de mí. Y el fariseo religioso, hermanos, al verlo decía: Señor, yo no quiero ser como ese publicano. Esto es tremendo, hermanos, el corazón, como ellos lo tenían, hermanos. Hermanos, ellos hacían todos los rituales, pero sin fruto, hermanos. El Señor les reclamó algo, hermanos, a ellos. Y lo que les reclamó, hermanos, que ellos carecían, hermanos, de amor, de piedad, de compasión. Y esto lo que revela, hermanos, es el juicio, ¿verdad? El castigo, hermanos, que viene, ¿verdad? El proceso que viene, hermanos, para la nación, hermanos, de Israel. Más adelante él va a decir, hermano, que desde ahí, hermano, su casa le iba a ser llamada casa de oración para todas las naciones, dice. Y si usted ve, hermanos, esta higuera más adelante, hermanos, se seca. Ve, hermanos, cómo ellos estaban vacíos, hermanos. El templo, hermanos, era todo para ellos, porque ellos decían que Dios estaba ahí. Ellos llevaban sus sacrificios repetitivamente, como lo hemos visto, hermano, en nuestro estudio de los días jueves. Y ellos, hermanos, ¿verdad?, decían pues que Dios les iba a perdonar. Y Dios, hermano, es tan justo que ellos ni siquiera pudieron ver a Cristo, hermanos, la promesa que se había hecho, hermanos, allá en Génesis capítulo 3, cuando Dios diseñó un plan de la salvación para el pecador, el hombre, hermanos, para poder reconciliar a Dios con los hombres pecadores. Él diseñó un plan, hermanos, de perdón. Y recuerde, hermanos, que toda esta obra sacerdotal que se llevaba dentro de los templos, dijimos, hermanos, que únicamente era una sombra del verdadero sacerdote.
de aquel hermano que iba a hacer un sacrificio. Esto era la sombra, hermanos, del que había de venir. Y el que había de venir, hermanos, perfecto detrás de todos estos sacerdotes, hermanos, que se metieron en la corrupción, era el Cordero inmolado de Dios. El justo, el perfecto, hermanos. El que es digno, hermanos, de abrir los sellos. No hay otro digno, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo, dice, hermanos, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, hermanos. Solo el nombre de Jesús, hermanos. El Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo, hermanos. El que perdonó, hermanos, nuestros pecados. El libro de Hebreos, hermano, es claro en decirlo, ¿verdad? Que Él pagó por los pecados. Pero esta gente, hermanos, había trastornado todo esto. Hermanos, lo habían arruinado totalmente. Hermanos, si usted en su formación bíblica ha estudiado acerca del templo, recordará, hermanos, que para quienes era el patio. Para los gentiles. Hasta ahí podían llegar, hermanos. Porque primeramente la promesa era para los hijos de Israel. El Señor a ellos los escogió. Y mire, hermano, cómo su corazón, hermanos, había abandonado la justicia y la verdad de Dios. Habían abandonado, hermanos, la palabra de Dios. Y los gentiles, hermanos, ahí estaban, ¿verdad? Como cuando aquella mujer, el Señor le dice: mujer, no es lícito dar el pan. Y le dice ella: incluso los perrillos, le dice, comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de esos amos. Y ahí estaban, hermanos, ellos. Pero ¿qué habían puesto, hermanos? Los grandes sacerdotes, hermanos, los grandes fariseos, hermanos, en cuanto a la ley. Ellos se jactaban, hermanos, de todo esto. Se sentían orgullosos, hermanos. Tenían un gran comercio, hermanos. Un comercio, hermanos, terrible. Dice, hermano, que habían vendedores dando más caro, hermano. Cambiaban las monedas, hermano, en un costo más alto. O sea, ellos ganaban, hermano, sus bolsas se llenaban. Ellos comercializaban la fe, hermanos. Y todas estas cuestiones, hermanos, que ellos hacían. Ellos, hermanos, eran corruptos, hacían de las suyas, eran ingratos, hermanos. Cambiaban, como le digo, las monedas a un gran costo. Hermanos, ellos tenían un negocio muy bueno, hermanos, redondo, a costa, hermanos, de la adoración a Dios. Imagínense qué terrible el pecado, hermanos, que estaban cometiendo. Igual, hermanos, que hoy, ¿verdad? Algunas iglesias, hermano, todo, hermano, es negocio. La fe, hermano, es negocio. No es, hermano, por el sacrificio de Cristo. No es, hermano, por creer en el Señor Jesucristo. Sino es, hermano, de lo que usted da, hermanos. Ahí usted va a recibir. Si usted da, es algo. Si no da, no es algo. Si usted pacta, hermano, con el apóstol, usted tiene abiertas las puertas de los cielos. Si usted no le da al apóstol, hermanos, usted no va al cielo. Igual, hermano, de lo que vimos, ¿verdad? De la luz del mundo, el día jueves. Hermano, la gente está de rodillas, llorando, deseando ver al apóstol, y con solo que el apóstol los mire, hermano, es como que para ellos es como que Dios los está viendo. Terrible, hermanos, como estos hombres son ingratos, hermanos. Como estos hombres, hermanos, abusan de Dios. Cómo quieren utilizar la fe, hermanos, para ellos hacerse
ricos. Cómo ellos, hermanos, abusan del pueblo. Cómo estas personas abusan, hermanos, de las niñas jóvenes, hermanos. Y el pueblo, hermanos, está engañado. El pueblo vive, hermanos, con gran devoción esto. Imagínense, hermanos, que las personas dicen que cuando ellas servían de esa manera a este hombre, dice que se sentían como dignas. Qué privilegio que tuve de haber estado con el apóstol. Hermanos, qué terrible es, ¿verdad? Como los hombres han cambiado, hermanos, han trastornado las cosas. Como, hermanos, han querido dañar, hermanos, todo. Pero Dios, hermanos, Dios que es justo, hermanos, Él observa las cosas, hermano, y a su tiempo, hermanos, Él hará justicia. Él hará juicio, hermanos, al pecador. Así como lo hizo, hermano, en esta ocasión. Así como el Señor lo hará, hermano, con estas iglesias, hermano, que venden la fe. Esto, hermanos, claramente, como Marcos lo enseña, hermanos, ellos, hermanos, necesitaban, hermanos, que el Señor purificara el templo. En el verso 15 dice, hermanos, vinieron pues, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el Señor dice, hermano, que y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y el Señor más adelante, hermanos, les recuerda algo que ellos mismos sabían y habían pasado por alto. Su casa, hermano, había sido cambiada. La casa del Señor, hermanos, era el lugar donde el hombre, hermanos, quería encontrarse con Dios. Pero lo único, hermanos, que encontraba era comercio, era un mercado, hermanos. Y él en el verso 17 les dice y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva, dice, de ladrones. Hermano, el Señor está tocando el Antiguo Testamento. Y ellos bien sabían estas cosas, como les digo, amados hermanos. Aquí, hermanos, hay una gran verdad. Su casa, dice, es su casa, hermanos. Y el Señor, hermanos, como le digo, tocó el Antiguo Testamento y los judíos sabían eso, hermanos. Veamos, hermano, Isaías 56, verso 6. Y el verso 7, hermano. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Por qué habían alcanzado todos los pueblos? Por la promesa, hermano, que Dios había hecho a Abraham. En ti, le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. De ahí, hermano, sería dado a conocer el nombre de Dios para las naciones. Pero mire ellos lo que estaban dando a conocer, hermanos, su ingratitud, su comercialización, su falta de justicia, su ambición, hermano, su pecado. Eso era, hermano, lo que había inundado, hermano, sus corazones. Ahora, hermanos, veamos Jeremías 4:7, hermanos.
Y dice, el león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedaron asoladas sin morador. Por esto vestidos de silicio, endechados y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. También, hermanos, veamos Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también lo veo, dice Jehová. En esto, hermanos, se había convertido la casa del Señor. El Señor dice, mi casa será llamada casa de oración. Y el Señor eso les está diciendo, no está escrito, les dice. Hermano, si usted está enojado con un hermano, no está escrito que debemos perdonar. ¿Y cómo es que los judíos sabían, hermano, y no cumplían? ¿Cómo es, hermano, que nosotros sabemos que debemos amarnos los unos a los otros y muchas veces, hermano, no estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios? Hermano, es que ahora el pueblo gentil, hermano, no tiene nada que envidiarle a Israel, hermanos. También, hermanos, somos desobedientes. Somos rebeldes a la palabra de Dios. La iglesia, muchas iglesias, hermano, han adoptado otras cosas y han hecho a un lado, hermano, la palabra de Dios. Qué terrible, hermanos. Y la casa del Señor será llamada casa de oración, le dice, para todas las naciones. Aquí se va a conocer mi nombre para todas las naciones. Mas vosotros la han hecho cueva de ladrones. El templo de Jehová, hermanos, estas personas eran hipócritas, pecadores. Hermanos, miren, hacían y deshacían y se creían, hermanos, tan seguros que nada les pasaría. Pero el Señor dijo en Jeremías, yo voy a hacer justicia, en el 4:8 que leímos, hermanos. Gran represión, hermanos. Lo que hace el Señor, cueva de ladrones, dice el Señor. Ellos robaban, engañaban y se sentían bien, hermanos. Qué terrible, hermano. Hermano, el templo significaba, hermano, que ahí estaba la presencia de Dios. Y mire ellos, hermano, cómo eran. Es como que, hermanos, aquí en la casa del Señor, siendo la casa del Señor, hermano, nosotros, dígame, mire, hermano, al final del culto, pues no, las hermanas pongan las mesas, ¿verdad? Y empecemos a bailar, hermanos, y embriaguémonos. Y hay que pase lo que tenga que pasar. Cuando la casa del Señor, hermanos, es casa de oración. En el momento que estamos reunidos aquí, hermanos, esto se convierte en casa de oración. Para que de aquí, hermanos, el nombre del Señor, hermanos, sea proclamado. Que el púlpito, hermanos, únicamente se predique la palabra de Dios. Fielmente, hermanos. No adulterada, no engañada, amados hermanos. No tratar la manera, hermanos, de persuadirlos al engaño, sino, hermanos, que escuchen las verdades eternas, hermanos. Y que el pueblo, hermanos, admire a Cristo y no a los hombres. Hermanos, estas personas, como le digo, se sentían confiadas. Robaban, engañaban
y se sentían bien, porque estaban, hermanos, en el templo. En vez, hermanos, de ponerse a cuentas con Dios, en vez, hermanos, de venir y pedirle perdón al Señor por los pecados, venían, hermanos, a hacer la casa de oración en cueva de ladrones. Terrible, hermanos. No se arrepentían, solo eran rituales, solo, hermanos, eran una fachada, y vivían, hermanos, como les daba la gana. Hacer de la casa del Señor, hermanos, cueva de ladrones, pecadores, hermanos, tranquilos. Eso, hermanos, era el templo. Y aquí, hermanos, es donde yo quiero hacer la primera intervención y que todos podamos reflexionar, hermanos. Imagínense ahora, hermanos, cómo vemos a algunas personas que han conocido de la palabra de Dios. Y ese canto, hermanos, que usted cantó, donde dice: soy bautizado como manda el Salvador. Y dice: adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía. Y hoy dice: soy de Cristo, serviré a mi Señor, dice, porque para mí lo del mundo ya pasó. Pero imagínense, hermano, cómo estas personas viven su vida de espaldas a Dios. Le han dado la espalda a Dios, a los hermanos, y ahora, hermanos, viven como quieren. ¿Acaso, hermanos, la palabra del Señor no nos advierte, hermanos, de nuestra manera de vivir? ¿Acaso nosotros, hermanos, si estando casados, la palabra del Señor, hermanos, nos da la advertencia, hermanos, acerca de los adúlteros? ¿Acaso la palabra del Señor no nos da la advertencia, hermanos, acerca de los mentirosos? ¿Acaso la palabra del Señor no nos dice, hermano, que debemos tratar con lo que todos tenemos, hermano? El orgullo. Orgullo, soberbia, hermanos. Y estas personas, hermano, están lejos de Dios. Aparentan, hermano, vidas santas. Qué triste es, hermano, cuando se habla con alguien y esa persona dice: no, mire, hermano, yo estoy bien, yo siempre oro, pues. Yo siempre oro, ahí de vez en cuando mando mis ofrendas a la iglesia. Los que lo hacen, hermano, y algunos que no lo hacen. Y yo siempre, ¿verdad?, cuando voy a trabajar, yo me encomiendo a Dios. Hermanos, y hasta cuando el malhechor va a hacer un crimen, se encomienda a Dios. Bueno, ojalá, ¿verdad? Una vez, recuerdo, hermanos, donde yo estaba, ¿verdad?, trabajaba, y ese día iban a cometer, y pasaron, hermanos, y llevaban algo, ¿verdad, hermanos? Como una bolsa, ¿verdad? Usted ya sabe lo que era. Y ahí está, le dice: sí, pero primero veo que hay, todo va a salir bien. Hermano, qué terrible. Cómo ellos, hermanos, aparentan, ¿verdad? Y cómo estas personas, hermanos, que se han alejado de Dios, que se han extraviado de la verdad, que están incumpliendo la palabra de Dios, hermanos, que dejaron, hermanos, de congregarse, dejaron de tener comunión con sus hermanos, aparentan, hermanos, que todo está tranquilo. Y si es posible, hermanos, aparentan que están mejor que los demás. Y empiezan a decir: no, ¿y para qué voy a la iglesia? Si mire, aquel como es, y mire esto y lo otro, ni yo hago eso. Entonces, hermanos, nos están dando a entender: yo soy mejor que los que están ahí. Es terrible, hermano, cómo estas personas aparentan vivir vidas santas, pero sin frutos, hermanos. Corazones duros. Muchos corazones duros, hermano, hoy dentro de las comunidades,
dentro de las iglesias, hermano, que escuchan y escuchan y escuchan la palabra del Señor, como aquel que dice que oyen y oyen y oyen, dice el texto, y no aprenden nada. Hermano, en estos tiempos, ¿quién no sabe las cosas? ¿Quién no sabe, hermano, que enojarse con el hermano es pecado? ¿Quién no sabe, hermano, que enojarse con el hermano es ser homicida? No perdonar, hermano, es ser homicida, dice Juan, son Caínes. ¿Quién no lo sabe, hermano? Pero nosotros, hermanos, muchas veces hemos aprendido a tener malicia en nuestro corazón, que aparentamos, hermanos, que todo está bien, cuando muchas veces, hermano, odiamos al hermano. Pero todo está bien. Como que Dios no estuviera viendo las cosas, hermano. Como que Dios cada vez, hermano, todos los días, Dios viene, hermano, y examina nuestro corazón, nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios busca en nosotros, hermano? El fruto. Hermano, ¿estamos llevando frutos? ¿O solamente aparentamos como la higuera, hermano? Israel, el pueblo escogido de Dios, nación bendita. Que algunos hermanos, ¿verdad?, hasta ponen la bandera de Israel en sus templos. Pero vaya a ver, hermano, cómo está Israel, todavía despreciando a Cristo. Es la mayor ciudad, hermanos, con un número de personas homosexuales. La nación, hermano. ¿Cómo, hermano? Ve, hermano, cómo dejar a Dios se paga caro, hermano. Se entregan a sus placeres, dice Pablo en Romanos. Prefirieron eso antes que dar honra a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, en el templo, el Señor le dice, ¿verdad? Mira ahí por el hoyito, ¿verdad? Y mira todo lo que hacen. A quienes están rindiendo cultos. A quienes habían puesto en alto, hermanos, a imágenes. Ve, hermano, cómo la falsa adoración, Israel, hermanos, se ha corrompido totalmente. Israel, hermanos, necesita un Salvador. Israel, hermanos, necesita a Jesucristo. Así como nosotros, hermanos. Así como Cristo, hermano, vino y nos buscó, así el Señor le dice: Israel, Israel, tú que matas a tus profetas, que apedreas a tus enviados. ¿Cuántas veces le dice el Señor? Yo quise arrullarte, le dice, como la gallina cubre a sus polluelos. Pero ¿cuál era la reacción del pueblo al ver a Jesús enseñando? Querían matarlo, hermanos. Qué terrible, hermanos. Vivir de espaldas a Dios, aparentar vidas piadosas y vidas santas, pero sin frutos, hermanos. Corazones engañados, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Y examinemos, hermanos, cómo está nuestra adoración a Dios, cómo está nuestro servicio a Dios. ¿Se agrada a Dios, hermano, de todo lo que hacemos? ¿Se agrada, hermanos? Y Dios dice, bueno, ¿verdad? Ustedes están con una buena adoración. Cuando Dios pesa nuestros corazones, hermano, damos la pesa cabal. Eso es algo, hermano, que solo su conciencia le puede responder. Pero, hermanos, las puertas aún están abiertas. Cristo aún está cambiando, Cristo aún está restaurando. Es de ver a la cruz nuevamente, hermanos, y pedir perdón, que Dios nos cambie nuestro corazón duro de una vez y para siempre, hermanos. Ya no seguir que el tiempo pase, hermanos, y yo sigo siendo el mismo, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos.
Oremos a Dios. Padre, ayúdanos. Cambia, Señor, mi vida. Cambia, Señor, mi corazón. Señor, no solo vivir una vida religiosa,